y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Desde la hermosa ciudad de Miami, al sur de la Florida, les damos una cordial bienvenida al programa de esta tarde. Hemos estado juntos ya por 2 transmisiones en vivo y esta tarde continuaremos con nuestro estudio de la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Tanto para aquellos que están con nosotros hoy aquí, hermanos de distintos lugares que se han dado cita, como aquellos que se unen a nosotros a través de la pantalla en distintas partes del mundo, siéntanse bienvenidos. Y aunque no los podamos ver, ustedes nos pueden ver a nosotros y que se sientan como que estuvieran aquí junto con nosotros en esta hora. Que el Señor les bendiga. Ya hemos orado, hemos pedido la dirección del Espíritu Santo. Vamos entonces a abrir el Santo Libro de Dios. Vamos a buscar las palabras del Señor Jesús en San Mateo en el capítulo 24. San Mateo en el capítulo 24. Leyendo en el versículo 24 nos dice el Salvador, en su sermón profético del Monte de las Olivas, las señales antes del fin. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a quienes, a los escogidos. Mirad, ya os lo he dicho antes. Jesús nos dice estas cosas para que cuando sucedan no nos tomen por sorpresa, para que todos entendamos que tenían que ser así porque estaban escritas. Viene un engaño muy grande, no solamente para el mundo, sino también para los escogidos de Dios. El diablo tratará en esta última guerra de hacer caer a tantos soldados como sea posible. Nosotros conocemos este ataque interno que vendrá a la iglesia como el gran zarandeo, o el zarandeo omega, la gran apostasía. Estaba profetizado que vendría y hemos entrado ya en medio de la tormenta. Ya los vientos están soplando, ya las nubes negras están sobre nuestra iglesia y muy pronto se desatará en toda su furia. Dijo el Señor, el que piensa estar firme, mire que ¿qué? Que no caiga. Será tan grande el zarandeo que literalmente multitudes serán aventadas de las filas del pueblo de Dios. En el librito Eventos de los Últimos Días, en el capítulo El Zarandeo, nos dice así: el Señor viene pronto, página 177. En cada iglesia adventista debe haber un proceso de purificación y de zarandeo, porque entre nosotros hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios. Ya estamos en el tiempo del zarandeo, en el tiempo en que todo lo que puede ser sacudido será sacudido. El Señor no disculpará a los que conocen la verdad y no obedecen a sus órdenes en palabras y acciones. Ahora,
cuán grave será el zarandeo. La mensajera del Señor lo describe de esta manera, en el mismo capítulo del zarandeo. En la página 185. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe. ¿Qué van a abandonar? Yo siempre había predicado que cuando venga el zarandeo, los que iban a ser zarandeados iban a abandonar la iglesia adventista. Pero no me había percatado que decía que van a abandonar su fe, no necesariamente la iglesia. Interesante. Abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Página 184, el zarandeo de Dios avienta multitudes como hojas secas. La paja será llevada por el viento como una nube, aun en lugares donde solo vemos terrenos de rico trigo. Pronto los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas, y muchos de aquellos que ahora parecen ser sinceros y fieles resultarán ser vil metal. Cuando la religión sea más despreciada, cuando su ley sea más menoscabada, entonces deberá ser más ardiente nuestro celo y nuestro valor y firmeza más inquebrantable. El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone. ¿Cuántos nos van a abandonar? ¡Wow! Cuando la mayoría nos abandone. El pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos. ¿Cuántos van a quedar leales? Pocos. Esta será nuestra prueba. Hermanos, es difícil nadar contra la corriente. Pero cuando los mismos que nos han enseñado la verdad sean los que nos engañen, va a estar más grave todavía. Dice que aquellos que una vez le dieron la verdad al pueblo se transformarán en los agentes de Satanás para engañar. Ahora el diablo sabe cómo hacerlo. Si se presentaran abiertamente como enemigos de la verdad, rápidamente los habríamos de identificar. Pero el diablo los cubre con mantos de justicia. En 2 de Corintios, en el capítulo 11, nos dice en el versículo 13 y 14, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros ¿de qué? De justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿El diablo tiene ministros? ¿Y dónde están?
Si el diablo quiere engañar, si fuera posible aún a los escogidos, los ministros del diablo tienen que infiltrarse dentro de los escogidos. Tienen que estar dentro del pueblo de Dios, pero van a aparecer ministros de justicia. Si el diablo se hace pasar por ángel de luz, no es extraño que los que trabajan para él se hagan pasar por ministros de Dios. Ministros podrán abandonar la fe. Página 184 de Eventos. Podrán abandonar la fe. No dice la Iglesia Adventista, abandonar la fe. Como la palabra de Dios y los mensajes que Dios ha dado a su sierva declaran que lo harán. Hermanos, en la apostasía alfa perdimos 1 de cada 3 ministros de la Iglesia Adventista apostataron. Parece increíble, pero en la apostasía omega será mucho más desastrosa porque la mayoría van a apostatar. En ese tiempo tendremos que obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. Van a traicionar su cometido. Si ustedes quieren saber cómo el diablo los infiltra y cómo identificarlos cuando son infiltrados de Satanás, que parecen ministros de justicia, lean el capítulo de Joyas de los Testimonios, tomo 2, que se titula Ministros de Satanás en la Iglesia Adventista. Es impresionante. Ministros de Satanás en Joyas de los Testimonios, tomo 2. ¿Tú lo tienes ahí? Bueno, puedo leer 1 o 2 párrafos. Gracias. Ok. Agentes de Satanás. Pero está hablando de los ministros, dice así. Voy a leer unos poquitos párrafos, después ustedes lo estudian con más detenimiento. Joyas, tomo 2, página 33. Satanás emplea a hombres y mujeres como agentes suyos para inducir al pecado y hacerlo atractivo. A estos agentes los educa fielmente para disfrazar el pecado a fin de poder destruir con más éxito a las almas y despojarle a Cristo de su gloria. Satanás es el gran enemigo de Dios y del hombre. Se transforma por sus agentes en ángel de luz. En las Escrituras es llamado destructor, acusador de los hermanos, engañador, mentiroso, atormentador y homicida. Satanás tiene muchos servidores, pero tiene más éxito cuando puede emplear a los que profesan ser cristianos para realizar su obra satánica. Ese es el éxito más grande del diablo. Si puede usar a los que profesan ser cristianos como sus agentes infiltrados. Y cuanto mayor sea la influencia, cuanto más elevada la posición que ocupen en la iglesia, cuanto mayor sea el conocimiento que profesan de Dios y de su servicio, tanto mayor será el éxito con que podrá emplearlos. Quien quiera que induzca a otro al pecado es su agente. Wow. Aquí trae varias características de cómo identificarlos. Dice, el que admite la verdad, página 34, el que admite la verdad mientras sigue en la injusticia, el que declara creer la verdad
y sin embargo la hiere cada día con su vida inconsecuente. Se entrega al servicio de Satanás. Si yo creo la verdad y no la vivo, si yo estoy en la iglesia y tengo una posición en la iglesia, pero no vivo la verdad que predico, soy agente del diablo dentro de la iglesia. Se entrega al servicio de Satanás y lleva almas a la ruina. Esta clase de individuos tiene comunicación con los ángeles caídos y recibe ayuda de ellos para obtener el dominio de las mentes de los seres humanos. Estamos hablando aquí de algo muy terrible, hermano. Agentes del diablo en la iglesia que tienen comunicación con los espíritus satánicos y de ellos reciben el poder para dominar las mentes de las gentes. ¡Wow! Cuando el poder hechicero de Satanás domina a una persona, Dios queda olvidado y se ensalza al ser humano. En lugar de exaltar a Dios, se ensalza al ser humano, que está lleno de propósitos corruptos. Estas almas engañadas practican como virtud una licencia secreta. ¿Es esta una especie de hechicería? Bien puede hacerse la pregunta que hizo el apóstol a los Gálatas: ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros? Siempre hay un poder hechicero en las herejías y en la licencia. La licencia para el pecado. La mente está tan seducida que no puede razonar inteligentemente. Y una ilusión la desvía continuamente del camino de la pureza. La mensajera del Señor dice: cuando el poder hechicero de Satanás domina a una persona, Dios queda olvidado y ensalzado el ser humano lleno de propósitos corruptos. Estas almas engañadas practican como virtud el pecado secreto. Esta clase es una especie de hechicería. Siempre hay un poder hechicero en las herejías y en el pecado secreto. La mente está tan seducida que no puede razonar inteligentemente, y una ilusión la desvía continuamente de la pureza y la rectitud. La visión espiritual se empaña y las personas de moralidad intachable se confunden bajo los sofismas engañadores de aquellos agentes de Satanás que profesan ser mensajeros de luz. Este engaño es lo que da poder a estos agentes. Si ellos se presentasen audazmente e hicieran abiertamente sus proposiciones, serían rechazados sin un momento de vacilación. Pero obran primero de tal manera que inspiran simpatía, confianza, como si fueran santos y abnegados hombres de Dios, como sus mensajeros especiales. Está hablando ahora de ministros, sus mensajeros especiales. Empiezan entonces la artera obra de apartar las almas de la senda de la rectitud y procuran anular la ley de Dios. Los tiempos han cambiado. No se puede ser tan estrictos. Ya no es igual que antes. Si les ponemos las mismas reglas a los jóvenes que teníamos nosotros cuando éramos jóvenes, los vamos a espantar de la iglesia. Hay que bajarle la mano. Hay que dejar que los jóvenes hagan lo que quieran, porque es mejor tenerlos en la iglesia que haciendo esas sinvergüenzadas por allá afuera.
¿acaso la ley de Dios ha cambiado? ¿Acaso los principios de Dios han cambiado? Oh, pero es que cuando la hermana White escribió estas cosas, era la época de los puritanos. Y ella tenía una mente puritana, pero ya los tiempos han cambiado. ¿No han escuchado ustedes eso? Oh, hasta lo han publicado en libros por profesores de nuestros seminarios diciendo que hay que entender que el contexto en que escribió Elena de White era el contexto puritano del siglo pasado o del siglo anterior al siglo pasado. Y por lo tanto ya no podemos tomar tan en serio las cosas que ella dice. O Dios habló por esta mensajera, o Dios no habló. Y si Dios no habló, pues entonces no hagamos caso a nada. Pero si Dios habló y lo que ella dice está todo de acuerdo al santo libro de Dios, que los tiempos han cambiado, que la época de Elena de White era diferente de ahora, pero también han cambiado los tiempos desde la época de Jesús. También han cambiado los tiempos desde la época de los profetas, pero la Biblia sigue diciendo lo mismo. La Biblia no ha cambiado. Los principios de la ley de Dios siguen siendo los mismos. ¿Quién dijo que podemos cambiar los principios y rebajar las normas de nuestra iglesia para adaptarnos a la sociedad corrupta en la cual nosotros vivimos? ¿Desde cuándo para aquí está permitido las cosas que estamos viendo ahora a diario, todos los sábados en nuestras iglesias, como que es lo más común y lo más tranquilo? Si se levantaran unos de nuestros abuelos que han muerto en la fe adventista y vieran a nuestra iglesia hoy en día, salen corriendo, dicen, esta no es mi iglesia. Cuando los ministros, página 34, se aprovechan de la confianza que la gente deposita en ellos y llevan a las almas a la ruina, se hacen tanto más culpables que el pecador más común, cuanto más elevada sea su posición. En el día de Dios, cuando se abra el gran libro mayor del cielo, se verá que contiene los nombres de muchos ministros. ¿Cuántos? Hermanos, cuando dice muchos, no son pocos. Muchos ministros que pretendieron tener pureza en su corazón y en su vida y profesaron que se les había confiado el evangelio de Cristo, pero se aprovecharon de su situación para seducir las almas y hacerles transgredir la ley de Dios. El diablo sabe cómo trabajar para destruir y minar nuestra iglesia, hermano. Y no lo va a hacer desde afuera. Nosotros le tenemos miedo a los protestantes y a los católicos y a la ley dominical y a todo lo que viene. Y no sabemos que eso no es nada comparado a lo que el diablo está haciendo dentro de nuestra iglesia por nuestros propios agentes. Dice la mensajera del Señor que tenemos más que temer de los de adentro que de los de afuera. ¿No dice eso ella? Ahí está en el mismo libro, Evento, en el capítulo del zarandeo. Tenemos mucho más que temer de los enemigos internos de la iglesia que de los enemigos externos. Bueno, no voy a seguirles leyendo de este capítulo, pero léanlo ustedes, porque hay, por un lado, los licenciosos, ¿saben? Un compañero de estudio mío que estudiamos juntos en la Argentina, trabajamos juntos en California, él pastor, yo pastor, en la misma conferencia estábamos. Yo era pastor de la iglesia hispana de Hollywood y él era pastor de la iglesia americana de Hollywood. Teníamos las iglesias a 1 milla de distancia y era mi compañero de estudios del mismo país de donde yo vengo. Y mi sorpresa más grande fue
cuando me enteré que lo habían quitado del ministerio, porque habían encontrado que en su iglesia tenía un club de matrimonios que se cambiaban las esposas entre ellos, y él era uno de los que prestaba a su esposa y usaba las esposas del primer anciano de la iglesia, del jefe de diáconos y de los demás, y tenían un club haciendo esto. Ahora, hermanos, estos pecados dan vergüenza decirlos hasta en público. Y esto no lo digo para minar la confianza de nadie, sino para que veamos que las palabras de Dios se tienen que cumplir, hermanos. Y aquí está todo escrito. ¿Qué fue lo primero que dijo el Señor Jesús? Se los dije de antemano para que cuando suceda nos tome por sorpresa. Cuando estamos viendo estas cosas, ¡oh, qué rápido que somos para condenar a los sacerdotes y a los obispos! Mira, y taparon el pecado, y lo hizo en esta ciudad, y lo llevaron y lo metieron en otra para que siguiera violando a niños por allá. No voy a contar más de mi iglesia porque me duele. Pero debemos saber que el diablo sabe cómo influir los corazones. Pero hay otro extremo. Ahora escuchen el otro extremo. Unos son por los licenciosos. Licencioso es los liberales, sexuales, rebajan las normas y hacen violar la ley de Dios. Pero ahora escuchen el otro extremo. Termino, antes de entrar a la segunda parte, con el resumen que da Elena de White sobre ese grupo de ministros que rebajan las normas en la iglesia. Dice: cuando los hombres y las mujeres caen bajo el poder, página 35, corruptor de Satanás, es casi imposible recobrarlos de la horrible trampa, de manera que vuelvan a tener nuevamente pensamientos puros y conceptos claros de lo que Dios requiere. El pecado, para sus mentes seducidas, ha sido santificado por el ministro. Si el pastor lo hizo, ¿qué tiene de malo? ¿Por qué no lo voy a poder hacer yo? Y nunca más esas almas que fueron afectadas por el mal ejemplo de un ministro, nunca vuelven a considerar el pecado con la repugnancia con que Dios lo mira, porque lo vieron en un ministro. Una vez que se ha rebajado la norma moral en la mente de los seres humanos, su juicio se pervierte. Miran al pecado como justicia y a la justicia como pecado. Al asociarse con aquellos cuyas inclinaciones y hábitos no son elevados ni puros, se vuelven igual que ellos. Adoptan casi inconscientemente sus gustos y principios. Y esto es lo que está pasando en nuestra juventud. El pastor se sienta a ver una película con los muchachos, una película sucia, con malas palabras, con sexo, con violencia, y nunca más esos jóvenes van a volver a decir que eso es sucio, porque lo vio el pastor con ellos. Nosotros estuvimos el año pasado en Palma de Mallorca, y la misma noche que nosotros estábamos teniendo una reunión, viernes por la noche, habían varios hermanos que vinieron a nuestras reuniones en el hotel, y varias hermanas se me acercaron: pastor, queríamos traer a nuestros hijos, pero tenían una actividad con el pastor de jóvenes y por eso no vinieron. Ore para que los traigamos mañana. Por la tarde seguimos. Y los que fueron conmigo de mi grupo son testigos de esto que les estoy contando. Vino una hermana espantada el sábado por la tarde: pastor, ayer por la mañana el pastor de jóvenes se paró en el púlpito a la hora del sermón y contó lo bonito que había pasado con los jóvenes el viernes por la noche, que los había llevado a un cine. Pagaron la entrada en cine en sábado para ver una película. Y cuando la hermana mencionó la película que habían ido a ver con el pastor al cine, dice que después el pastor de regreso le dijo a los jóvenes: ven, eso es lo que tiene de malo el mundo, eso es lo que ustedes no tienen que hacer. ¿Qué fue lo que fueron a ver?
que la lección de ver la película era para que los jóvenes aprendan lo que no tienen que ir a hacer al mundo. ¿Se imaginan? Y lo dijo desde el púlpito. La hermana venía espantada y vinieron las otras. Pastor, mi hijo de 14 años yo lo dejé ir porque iba con el pastor y los llevó al cine el viernes por la noche. Esto que acaba de pasar en Palma de Mallorca, hermanos. Nunca más va a ser sucio lo que fue santificado por un pastor. Para la mente de esos muchachos, dejó de ser malo ir al cine, dejó de ser malo ver suciedad, porque lo vieron con el pastor. En el libro del cielo están registrados los nombres de aquellos que hacen pecar a otros y violar la santa ley de Dios. Ni el sábado va a volver a tener la santidad que tenía antes, porque fue violado por un ministro delante de ellos. Termina diciendo: si se elige la sociedad de un hombre de mente impura y hábitos licenciosos, en preferencia a la de los virtuosos y puros, ello es indicio seguro de que armonizan los gustos y las inclinaciones, de que se ha llegado a un bajo nivel de moralidad. Mira quiénes son los amigos de tus hijos. Mira quiénes son las amigas de tus hijas. Mira con quiénes salen y vas a saber cuál es el nivel de moral. Porque si sus amistades son bajas, ese es el nivel espiritual que ellos tienen. Y tú no me digas, pero es que yo soy amigo, pero yo no hago lo que él hace. Si te gusta estar con una persona de nivel moral bajo, eso es lo que tú eres. Así de sencillo. Porque buscamos a los que se nos parecen. No nos gusta tener a mí. Ay, no, ese es un santulón. Ay, no, con el pastorcito no. Ese nos arruina el party. Y no estoy hablando del pastorcito, sino de un joven en la iglesia que le llaman el pastorcito porque es más santo. No porque seamos santos mejores nosotros que otros, ninguno aquí, pero porque estamos buscando de Dios. Y me refiero a jóvenes en nuestras iglesias que dan el ejemplo. Pero cuando un ministro se burla de ese y dice, tengan cuidado que es un fanático, nunca más va a tener la misma influencia en la mente de los demás jóvenes cuando el pastor dice, tengan cuidado que ese joven es un fanático. Hasta allí llegó su influencia. Qué terrible la cuenta que vamos a dar algunos de nosotros en el día del juicio. Las almas engañadas e infatuadas llaman a este nivel alta y santa afinidad de espíritu, armonía espiritual. ¿Saben cómo le dicen los jóvenes hoy en día? Buena onda. Hay química. Así dicen, con ese tengo química. Pero el apóstol lo llama malicias espirituales en los aires, contra las cuales debemos guerrear vigorosamente. Son infiltrados del diablo en la iglesia del Señor. Pero ahora vamos al otro lado. Al otro lado, porque el péndulo, el diablo es así. El diablo te empuja para este lado, te empuja para el otro. Y siempre el diablo trata de arrinconarte para un lado o para el otro. Por un lado están los licenciosos, los que rebajan las normas. Pero mire quiénes están por el otro lado del péndulo. Cuando el engañador comienza su obra de seducción, encuentra con frecuencia disparidad de gustos y hábitos. Pero haciendo grandes alardes de santidad, conquista la confianza. Y cuando lo ha hecho, su astuto poder engañoso se ejerce a su manera para realizar sus planes. Al asociarse con estos elementos peligrosos, las mujeres se acostumbran a respirar esa atmósfera de impureza y casi insensiblemente se compenetran del mismo espíritu, pierden su identidad y se transforman en la sombra
de su seductor. Hombres que profesan tener nueva luz, que aseveran ser reformadores, ejercerán gran influencia sobre cierta clase de personas que reconocen las herejías de esta época actual y no están satisfechos con la condición espiritual que existe en las iglesias. Oh, espérate, que aquí vienen los hermanos que están por lo que están viendo dentro de la iglesia. Los hermanos que no están satisfechos con la condición espiritual de la iglesia. Los hermanos que quieren una reforma, un cambio, que están defendiendo la verdad presente, que están levantando las normas en la iglesia. Para estos también el diablo les tiene su seducción. Con corazón veraz y sincero, estas almas desean ver un cambio hacia lo mejor, elevarse a una norma superior en la iglesia. Si los fieles siervos de Cristo les presentaran la verdad en su forma pura y sin adulteración, estas personas la aceptarían y se purificarían obedeciéndola. Pero Satanás, que vela siempre, sigue el rastro de estas almas investigadoras. ¡Wow! El diablo le sigue el rastro a los hermanos fieles que están desconformes con la apostasía en la iglesia, que están tristes por la condición espiritual de las iglesias, que quieren un cambio, que quieren que se eleven las normas, que cambien las cosas en la iglesia. Y el diablo dice, déjame pegármele a este. A este es el que le voy a seguir el rastro. Y miren cuál es la tentación y la trampa que les tiene. Se les presenta a alguien que hace una alta profesión de fe. Como Satanás cuando fue a Cristo disfrazado de ángel de luz. Y las atraen aún más lejos de la senda recta. Es incalculable la desgracia y la degradación que siguen en la estela de la licencia. El mundo está contaminado por sus habitantes. Casi han colmado la medida de su iniquidad. Pero lo que traerá la retribución más grave es la práctica de la iniquidad bajo el manto de la piedad. El Redentor del mundo no despreció nunca el verdadero arrepentimiento, por grande que fuera la culpa, pero lanzó ardientes denuncias contra los fariseos y los hipócritas en la iglesia. Hay más esperanza para el que peca abiertamente que para esta clase de personas. Wow, hermanos, también los que queremos que haya un cambio en la iglesia tenemos que cuidarnos. Y dice aquí que se les aparece alguien, el mismo diablo vestido de ángel de luz. Uno de sus agentes se les pega, porque el diablo asigna ángeles, así como nosotros tenemos un ángel asignado, que es el ángel de la guardia, que anda con nosotros, que nos cuida durante toda nuestra vida. ¿Alguno de ustedes ha visto alguna vez su ángel de la guardia? ¿Usted lo vio, hermana? ¡Wow! Yo nunca he visto a mi ángel, pero otras personas lo han visto. Amén. Pero saben, todos nosotros tenemos un ángel que Dios nos asigna, el ángel de la guarda. Y ese ángel va con nosotros continuamente. Yo nunca he tenido el privilegio de ver mi ángel. Un día espero conocerlo. Y espero que él me cuente muchas cosas de las que me libró, que yo ni cuenta me di. Pero hay una que sí me di cuenta. Una noche yo venía de predicar en Chicago, en una campaña evangelística debajo de una carpa. Era sábado por la noche. Todo el día, desde la mañana hasta la noche estuvimos. Allá estaba el hermano ese día, en la carpa. Allá en la Fullerton, ¿te acuerdas? ¿Ok? Pues me fui, después de todo el día tuvimos bautismo por la tarde, instrucción a los bautizados, los que se iban a bautizar, sermón por la mañana,
clase de instrucción por la tarde, bautismos y por la noche predicación. Yo estaba agotado y me fui de vuelta a mi casa. Y casi llegando a mi casa me quedé dormido tras el volante. Estaba a 5 minutos de mi casa. La carretera es doble. 2 líneas que van y 2 líneas que vienen. Yo no me acuerdo cuándo. Lo único que sé es que cuando me desperté estaba metido en un maizal, en un campo de elote, de maíz. Era en el mes de octubre y el maíz estaba bien alto ya. Me desperté, el carro estaba andando todavía y yo estaba en medio del maizal. Me bajé y en ese momento vi unas luces de un carro que se estacionaban. Se bajaron 2 mujeres, vinieron corriendo, bajaron, estaba un poquito así de bajadita donde estaba el maizal, y me dijeron, "Are you okay? Are you okay?" Dije, "Yeah, I look okay. I don't feel anything." No me pasó nada, gracias a Dios. Me dice, "Te ibas a dar de frente con nosotros en nuestro carro." Eran 2 enfermeras que venían del cambio de turno a las 11 de la noche. Venían del hospital St. James, allá en Chicago Heights. Y dice, bueno, yo estaba dormido, no me di cuenta, pero mi carro se atravesó la medianera, que es de césped, y me crucé hacia el lado contrario, donde venían los carros hacia aquí, y yo me pasé al otro lado y no me desperté en cruzar todo eso, y el carro se fue para el otro lado. Y dicen las 2 enfermeras que yo iba a darme de frente con el carro de ellos. Ellos vieron las luces de mi carro que venían y trataron de esquivarme, pero en el momento en que ellas se movieron para la otra línea, el carro se fue derechito para donde ellas venían. Iba a ser un head-on collision. Y dice una de ellas, una enfermera, venían las 2 vestidas de trajes de enfermera. Me dicen, "Do you believe in angels?" Y yo le digo, "Sí, yo creo en los ángeles." Me dice la otra, "Are you sure you believe in angels?" ¿De verdad tú crees en los ángeles? Y yo le dije, "Sí, yo soy cristiano, yo creo en los ángeles." Me dice, "Pues entonces te vamos a contar lo que vimos. Cuando tu carro se venía adelante encima del nuestro, ya no teníamos escapatoria. Una luz potente se metió dentro de su carro, de tu carro, iluminó todo el carro y la luz se abalanzó sobre el guía, sobre el manubrio." Dice, y en ese momento el carro viró y se metió en el campo de maíz. Eso acababa de suceder 3 minutos atrás. Dice, después de que salió del campo, vimos la luz que salía del carro y se subía para arriba. Y yo me quedé asustado, impresionado. Y yo le digo, "You saw my angel." Ustedes vieron mi ángel. Y yo no lo vi por estar dormido. El Señor me salvó de una muerte segura, hermanos. Pero así como Dios pone un ángel que nos cuide continuamente, el diablo nos asigna un ángel suyo, un agente de Satanás que nos siga los pasos y el rastro. Y él tiene sus tentaciones bien preparadas. Ahora estamos hablando de cómo el diablo nos quiere hacer caer individualmente, pero en un momentito vamos a hablar cómo el diablo quiere hacer caer a la iglesia adventista. ¿Ok? Porque él la tiene bien planeada. Hace años que viene planeando esto y él no va a fallar. Si fuera posible, va a engañar ¿a quiénes? A los mismos escogidos. Ahora, hermano, ¿ustedes creen que el diablo va a engañar a los escogidos con un sacerdote católico que venga a hablarnos? ¿O con un pastor de la iglesia luterana que nos venga? ¿Así nos va a engañar? El diablo sabe mejor. Para engañarnos, tiene que usar a alguien de los nuestros. Uno de sus agentes infiltrados dentro de la iglesia.
Me dirijo a nuestros hermanos. Página 39. Si os acercáis a Jesús y tratáis de adornar vuestra profesión con una vida bien ordenada y una conversación piadosa, vuestros pies serán guardados de extraviarse. Alabado sea el Señor. Si tan solo queréis velar continuamente en oración, si tan solo hacéis todo como si estuvieseis en la presencia inmediata de Dios, seréis salvados de caer en la tentación y podréis esperar llevar hasta el fin una vida pura, sin mancha ni contaminación. Si mantenéis firme hasta el fin el principio de vuestra confianza, vuestros caminos serán afirmados en Dios. Y lo que la gracia empezó, lo coronará la gloria en el reino de nuestro Dios. Los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Si Cristo está en nosotros, crucificaremos la carne con sus afectos y concupiscencias. Prefiramos la pobreza, el oprobio, la separación de nuestros amigos o cualquier otro sufrimiento antes que contaminar el alma con el pecado. La muerte antes que el deshonor o la transgresión a la ley de Dios debiera ser el lema de todo cristiano. ¿Cuál debe ser tu lema, mi hermano? Morir antes que violar la ley de Dios. Prefiero morir antes que deshonrar a mi Dios que me salvó. Como pueblo que profesa ser constituido por reformadores que atesoran las más solemnes y purificadores verdades de la palabra de Dios, debemos elevar la norma mucho más alto de lo que está puesta actualmente. El pecado y los pecadores que hay en la iglesia deben ser eliminados prestamente a fin de que no contaminen a otros. Hermanos, si usted deja la manzana podrida con las otras manzanas, se pudren todas. La verdad y la pureza requieren que hagamos una obra más cabal para limpiar de acanes el campamento. No toleren el pecado en un hermano los que tienen cargos de responsabilidad. Muéstrenle que debe dejar sus pecados o ser separado de la iglesia. Bien clarito, pero hoy en día everything goes. No importa lo que hagan, it's okay. Por eso nuestra iglesia ha perdido su pureza. Por eso ya no es la misma iglesia de antes, porque se han rebajado las normas. Ahora, hemos visto el ataque individual del diablo. Vamos a ver ahora el ataque colectivo, porque el diablo engañará, si fuera posible, aún a ¿quiénes? A los escogidos. Vamos a ver cuál es el plan del diablo para la iglesia adventista. Les recomiendo este librito. Se llama Testimonios para los Ministros. Ya no se consigue. Que está muy duro. Y por eso ya no se consigue, hermano. Aquí ya no se consigue. Wow. Este libro vale su peso en oro. Testimonios para los ministros. Y no crean que nomás es para los ministros. Dios quiere que su pueblo conozca estas cosas. Ahora escuchen. Mientras el pueblo de Dios, página 472. Testimonios para los ministros 472. Mientras el pueblo de Dios se acerca a los peligros de los últimos días, Satanás sostiene diligentes consultas con sus ángeles acerca del plan más eficaz
más eficaz para destruir la fe. El diablo se reúne con sus secuaces a planear cómo destruir la fe del pueblo de Dios. Saben, Elena de White, en visión, fue llevada a una reunión donde vio al diablo reunido con sus generales. Y ella se espantó. Ella hasta describe cómo se miraba el diablo, con un mentón saliente, con las entradas bien hacia atrás en su cabeza, con marcas, arrugas en su frente, con una risa burlesca, una sonrisa de burla en su rostro, y ella se espantó. Y como ella en la visión estaba dentro del cuarto donde el diablo estaba reunido, ella hasta le dio miedo y dijo, pero si me ven, no salgo de aquí. Y dice que en la visión ella se metía en el rinconcito y decía, Señor, escóndeme que no me vean. Y el ángel le dijo, quédate aquí para que escuchen lo que están planeando. Escuchen. El diablo ve que las iglesias populares ya están dormiditas, arrulladas por su poder engañador. Mediante sus agradables sofismas y sus milagros mentirosos, puede continuar teniendo esas iglesias bajo su dominio. Tranquilo, que esas están conmigo. Por lo tanto, dirige a sus ángeles para que coloquen las trampas especialmente destinadas a los que esperan la segunda venida de Cristo y se esfuerzan por guardar todos los mandamientos de Dios. ¿Contra quién van dirigidas especialmente las trampas del diablo? Contra los que guardan los mandamientos de Dios y esperan la venida de Cristo. Los adventistas del séptimo día, escuchen. Dice el gran engañador. Y lo que van a escuchar ahora son palabras literales del diablo, hablando con sus ángeles, secuaces. Debemos vigilar a los que están llamando la atención de la gente al sábado de Jehová. Van a inducir a muchos a comprender los requerimientos de la ley de Dios. Y la misma luz que revela el verdadero día de reposo, revela también el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Y pone de manifiesto que la última obra en favor de la salvación del hombre se está realizando ahora mismo en el santuario celestial. Miren qué bien que sabe Dios, el diablo, la doctrina adventista. Dice, mira, estos que están predicando el sábado, la luz del sábado los lleva al santuario donde está el arca del pacto. Y ahí se van a encontrar con que Cristo está haciendo la obra especial final en el lugar santísimo. La última obra, que el tiempo de gracia está a punto de acabarse. Y no podemos permitir eso. Miren cómo sigue. Dice el diablo a sus ángeles, mantengan la mente de la gente en tinieblas hasta que esa obra de Cristo en el santuario haya terminado. Y así nos aseguraremos el mundo y la iglesia también. ¡Wow! El diablo dice, a estos también los voy a agarrar. Va a engañar, si fuera posible, aún a ¿quiénes? Ahora escuchen cómo lo va a hacer. El día de reposo es el gran asunto que va a decidir el destino final de las almas. Debemos exaltar el día de descanso que nosotros hemos creado. Hemos logrado que lo acepten tanto los mundanos como los miembros de la iglesia. Ahora hay que inducir a la iglesia a unirse al mundo para apoyarlo. Ahora aquí el diablo está diciendo algo bastante raro. Dice, el mundo ya acepta el sábado, el domingo, el día que nosotros hemos creado, dice el diablo. Pero vamos a lograr que los miembros de la iglesia lo acepten también, no solo los de afuera.
Ahora hay que inducir a la iglesia a que se una al mundo para que apoye el domingo. Debemos trabajar por medio de señales y maravillas para cegar sus ojos a la verdad e inducirlos a dejar a un lado la razón y el temor de Dios y a seguir la costumbre y la tradición. Yo voy a influir sobre los ministros de las iglesias populares para que desvíen la atención de sus oyentes de los mandamientos de Dios. Lo que las Escrituras afirman que es la perfecta ley de la libertad debe ser presentado como un yugo de servidumbre. ¡Wow! El diablo diciéndole a los ministros de las iglesias que atacan la ley, que hay que presentar la ley como un yugo de servidumbre, no como la ley de libertad. La gente acepta las explicaciones de las Escrituras de parte de sus pastores y no investiga por sí misma. ¡Wow! Miren el diablo hablando. Dice, no se preocupen que la gente va a aceptar lo que le digan los pastores. Total, ellos no van a investigar por sí mismos, los vamos a engañar a través de sus pastores. Por lo tanto, al actuar por medio de los ministros, puedo dominar a la gente de acuerdo con mi voluntad. El diablo no pierde tiempo con las ramas, se va derecho a los troncos. Dice, si yo agarro y convenzo y desvío a un ministro, con él me traigo a toda la congregación. Nuestra principal preocupación, dice el diablo a sus secuaces, consiste en silenciar a esa secta guardadora del sábado. Hay que taparles la boca a estos que hablan del sábado. Debemos suscitar la indignación popular contra ella. Llamaremos a nuestro lado hombres grandes y sabios, según el mundo, e induciremos a las autoridades a cumplir nuestros propósitos. Entonces el día de descanso que yo he creado será puesto en vigor mediante las leyes más severas y más exigentes. Los que no hagan caso de ellas serán expulsados de las ciudades, de las aldeas, y se les hará pasar por hambre y privaciones. Cuando dispongamos del poder, mostraremos lo que podemos hacer con los que no quieran abandonar su lealtad a Dios. Ahora van a ver, cuando yo tenga el poder, lo que voy a hacer. Indujimos a la iglesia romana a castigar con la prisión, la tortura y la muerte a los que se negaron a someterse a sus decretos. Y ahora que estamos poniendo a las iglesias protestantes y al mundo en armonía con este brazo derecho de nuestro poder, que es la política, dispondremos finalmente de una ley para exterminar a todos los que no se sujeten a la autoridad. Cuando la pena de muerte sea el castigo que se aplique por la violación del domingo, de nuestro día de reposo, se pasarán muchos a nuestro lado, de los que ahora se encuentran en la fila de los observadores de los mandamientos. El diablo la tiene bien planeada. Y a través de la ley dominical va a lograr que un montón de gente abjure de su fe. Pero, y ahora viene el gran pero, antes de recurrir a estas medidas extremas, esas van a ser las medidas ¿qué? Extremas, lo último que el diablo va a usar, lo que acabamos de leer. La ley dominical y la persecución y aún el decreto de muerte, esa va a ser la medida extrema, lo último. Pero antes de recurrir a estas medidas extremas, debemos ejercer toda nuestra sabiduría y sutileza para engañar y entrampar a los que honran el verdadero día de reposo. Podemos separar a muchos de Cristo por medio de la mundanalidad. Tenemos que meter el mundo en la iglesia. La concupiscencia y el orgullo. Los adventistas se consideran seguros porque creen la verdad. Pero la complacencia del apetito y de las bajas pasiones que confunde el juicio y anula la capacidad de discernir, los hará caer. Vamos a bombardear sus casas con televisión, con internet,
para que estén bien ocupaditos y se les vaya nublando el juicio, para que no tengan tiempo de las cosas espirituales. Vamos a meter en cada casa de los adventistas un aparatito que se le llama la caja del diablo. El monstruo de un solo ojo. ¿Saben cuál es el monstruo de un solo ojo? Tiene una cola larga que se enchufa en la pared. Y tiene 2 antenitas así. El monstruo de un solo ojo. Y ese lo vamos a meter en las iglesias de los guardadores, en las casas de los guardadores del sábado. Para minarles la pureza de su mente. Para que se familiaricen con las bajas pasiones que confunden el juicio y anulan la capacidad de discernir, y con esto los vamos a hacer caer. Hay que meter la mundanalidad y la concupiscencia. Id, les dijo a sus ángeles, inducid a los poseedores de tierras y dinero a que se embriaguen con los cuidados de esta vida. Presentadles el mundo en su aspecto más atractivo para que depositen aquí su tesoro y pongan sus afectos en las cosas terrenales. Que compren casas, que compren edificios, que compren tierra, que se metan en deudas, que estén bien ocupados en ganar dinero para pagar ese nuevo estilo de vida que han conseguido. Debemos hacer todo lo posible para impedir que los que trabajan en la causa de Dios tengan medios que puedan usar contra nosotros. Manténlo en nuestras propias filas. Que lo gasten los adventistas en las cosas de este mundo. Mientras más medios obtengan los que predican la verdad, más daño causarán a nuestro reino, arrebatándonos a nuestros súbditos. Haced que se preocupen más por el dinero los adventistas que por la edificación del reino de Cristo y la difusión de las verdades que nosotros odiamos. Y no necesitaremos temer su influencia, porque sabemos que toda persona egoísta y codiciosa caerá bajo nuestro poder y finalmente será separada del pueblo de Dios. Donde está su tesoro, allí estará su corazón. Vamos, que gasten el dinero. Vamos a ofrecerle todas las comodidades que ofrece este mundo. Pues tienen que tener la pantalla gigante, porque el televisor no es suficiente. Y la digital, y la que se cuelga allá arriba. ¿Y la de cuántas hinchas? ¿Cuántas hinchas? ¿De cuántas? 52 pulgadas. 60. ¿Y esa cuánto cuesta? 2,000 y pico. Va a ver a las casas de los adventistas que la tienen, pero no dan ni 20 pesos para que se predique el evangelio. Y cuando lo dan de regañadientes. Ay, a ver, que me salga el billetito más chiquito de aquí. No sea que me salga uno de a 20. Pero para sus gustos no hay límite. Se meten en préstamos y en un segundo trabajo para mantener sus gastos personales, pero para la obra de Dios dan migajas. Y el diezmo, que ni siquiera es de ellos, les duele darlo. Y algunos hasta se lo roban, que ni siquiera es de ellos. Ahora no hablemos de las ofrendas, como que Dios era un pordiosero. Le damos monedas al Señor. Pero cuando es para gastar para nosotros, no tenemos límite. Nos vamos al Disney World y ahí se fueron $300 en un solo día y no nos dolió. Pero vamos a la iglesia, 10 pesos, uy. Y está tan cara la gasolina, mejor lo guardo para la gasolina de la semana. Y así vamos a poder predicar el evangelio si todo lo que se hace necesita dinero. ¿Ustedes creen que yo voy a México y la aerolínea esta mexicana me da los pasajes gratis? ¿Ustedes creen que vamos al África, Iberia nos regala los pasajes para ir a predicar el evangelio? No. Todo cuesta dinero, pero para que los obreros de Dios tengan para poder predicar el evangelio, Dios ha dado los medios a su pueblo. Pero su pueblo, dice el diablo, que se lo gasten. Mantengamos el dinero dentro de nuestro bando.
para que no tengan para dar para la obra de Dios, que no se interesen en la salvación de las almas. Eso es secundario. Interesante cómo actúa el diablo. Por medio de los que tienen apariencia de piedad, pero no conocen la eficacia de ella, podemos ganar a muchos, que de otra manera nos harán bastante daño. Vamos a infiltrar en la iglesia a los que aman los deleites más que a Dios. Y esos serán nuestros colaboradores más eficaces. Vamos a meter los directores de jóvenes en las iglesias, que les hagan party a los muchachos, que los lleven a las fiestas. Vamos para Magic Mountain, vamos para Six Flags, vamos para Disney World. Pero ¿cuándo salen a dar un estudio bíblico, a invitar a otros jóvenes a estudiar la palabra? Ah, no, pero eso. ¿Y qué no se llamaba la Sociedad de Jóvenes Misioneros Voluntarios, JMB? Hasta el nombre ya le cambiaron, ahora le pusieron AY. Adventist Youth. Ya le quitaron hasta el nombre de Jóvenes JMB. ¿Se acuerdan cómo se llamaba antes? La JMB. Sociedad de Jóvenes JM Misioneros B Voluntarios. La JMB. Ahora ya no son jóvenes misioneros voluntarios. Ahora es entretener a los jóvenes en la iglesia. A ver cómo les damos show para que no se vayan, para tenerlos entretenidos. Pero ¿cuándo fue la última vez que los jóvenes dieron una campaña de jóvenes en la iglesia? Si en tu iglesia los jóvenes lo hicieron, dale gracias a Dios. Porque la mayoría de las iglesias ya no se ve esto. Nos han cambiado nuestra iglesia. Ya no es la misma de antes. Yo me crié en una iglesia donde los jóvenes, nuestras semanas de oración, donde los jóvenes predicaban en la iglesia. Oh, yo de 12, 13, 14 años ya yo estaba predicando en mi iglesia. Porque había una sociedad de jóvenes que me enseñaba a hacer eso. Pero hoy en día, ¿cuándo? Para ir a la playa. Se madrugan a las 5 de la mañana, pero llámelo usted para que vengan a una semana de oración. Brillan por su ausencia. ¿Estoy diciendo verdad o mentira? Por medio de los que tienen apariencia de piedad, pero no conocen la eficacia de ella, podremos ganar a muchos que de otra manera nos harán bastante daño. Los que aman los deleites más que de Dios, hay que infiltrarlos en la iglesia, ponerlos en los cargos, porque serán nuestros colaboradores más eficaces. Los que pertenecen a esta clase de gente, si son capaces e inteligentes, servirán de cebo para atraer a otros a nuestras trampas. Oigan que el diablo tiene en la iglesia gente que usa como cebo. ¿Ustedes saben lo que es eso? Carnada. Para atraer a otros al pecado. Era lo que veníamos leyendo antes. Muchos no tendrán temor de su influencia porque profesan la misma fe. Pero si son de nuestra iglesia, si son dirigentes, no hay que tener miedo. De esa manera, los induciremos a creer que los requerimientos de Cristo son menos estrictos que lo que una vez fueron. A rebajar las normas. Que asemejándose al mundo, van a poder ganar mejor a los mundanos. Exacto lo que se está usando hoy en día. Ah, pero tenemos que tocar la música que a los jóvenes les gusta para que vengan a la iglesia. Ajá, y después que los trajiste con la música del diablo, entonces ahora les va a decir, ahora que estuvieron aquí, ahora les vamos a enseñar la música verdadera. Si los trajiste con la música falsa. Come on. ¿Cómo vamos a rebajar las normas para atraer a los del mundo? Ese es el plan del diablo, que rebajen las normas para atraer a los mundanos. Asemejándonos al mundo, dicen ellos, vamos a poder ejercer mejor influencia sobre los mundanos. Así los separaré de Cristo y entonces no tendrán fuerza para resistir nuestro poder y antes de mucho estarán dispuestos a ridiculizar el celo y la devoción que tenían antes. Se burlarán de los que todavía tienen altas normas
y los ridiculizarán, mis hermanos. Hasta que demos el golpe decisivo, deben ser incansables nuestros esfuerzos contra los observadores de los mandamientos. Debemos estar presentes en todas sus reuniones. ¡Ay! Porque aquí están y están escuchando lo que aquí está pasando. Debemos estar presentes en todas sus reuniones. Nuestra causa sufrirá bastante, especialmente en sus grandes reuniones, y debemos ejercer mucha vigilancia y emplear todas nuestras artes seductoras para impedir que las almas escuchen la verdad y sean impresionadas por ella. Y yo les puedo leer una cantidad de citas donde la mensajera del Señor dice que la manera como va a trabajar es que la verdad para este tiempo no se predique, que se prediquen otras cosas que son buenas, pero no son la verdad presente. ¿Por qué? Porque la verdad presente es la que impresiona los corazones, es la que trae a la convicción y al convencimiento y al arrepentimiento. Pero eso no hables del juicio, no hables de la bestia porque asuste a la gente. Hay que hablarles del amor de Cristo. Jesús te perdona, mira, arrepiéntete y Jesús te perdona. Mañana es lo mismo, total, Jesús te vuelve a perdonar. Ese evangelio barato no es el evangelio de Cristo. El Señor dijo, el que confiesa sus pecados alcanzará misericordia, pero el que los encubre no prosperará. Pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si yo quiero que Dios me perdone, no solamente tengo que confesarlo, sino apartarme del pecado. Termino. Tendré en el terreno como agentes míos a hombres que sostengan falsas doctrinas, mezcladas con suficiente cantidad de verdad como para engañar a las almas. Cuidado. Suficiente verdad como para engañar a las almas. ¡Wow! Déjame decirte, el diablo sabe cómo engañar y no te va a presentar la mentira así abiertamente, porque si lo hiciera, pues todo el mundo se daría cuenta del engaño. El diablo tiene que mezclar la verdad con el error. Y eso es lo único que puede hacer que la gente sea engañada. Ahora, la mensajera del Señor dice así, en el mismo libro, Testimonios para los Ministros, la página 417. Ministros no santificados están organizándose contra el Dios del cielo. Están alabando a Cristo y al Dios de este mundo en la misma emisión de voz, mientras que en forma profesa reciben a Jesús, abrazan a Barrabás. Y por sus acciones dicen no a este, sino a Barrabás. Presten atención todos los que leen estas líneas. Presten. Satanás se ha jactado de lo que él puede hacer. Piensa disolver la unidad que Cristo oró que existiera en su iglesia. Él dice, saldré y seré un espíritu mentiroso para engañar a los que pueda, para criticar, para condenar, para falsificar.
albergue al hijo del engaño y al falso testigo, una iglesia que ha tenido gran luz, gran evidencia, y esta iglesia descartará el mensaje que el Señor le ha enviado. ¿Cuál es ese mensaje? El de los 3 ángeles. Esta iglesia descartará el mensaje de los 3 ángeles, el mensaje que Dios le ha enviado, y recibirá los más irrazonables acertos, falsas suposiciones y falsas teorías. Satanás se ríe de la insensatez de ellos, porque él sabe que es verdad. Muchos ocuparán nuestros púlpitos. ¿Cuántos dice? Testimonios para los ministros. Página 417. Muchos ocuparán nuestros púlpitos. Sosteniendo la antorcha de una falsa profecía en sus manos. ¿Cuántos ministros? Muchos. ¿Y qué van a hacer en sus manos? La antorcha de la falsa profecía encendida en la tea infernal satánica. Si se albergan dudas e incredulidad, los fieles ministros serán ¿qué? ¿Qué dice? Quizás en tu libro está en la página 409 y 410. ¿Ok? Yo tengo dos ediciones distintas. Escuchen. Muchos ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica. Si se albergan dudas e incredulidad, los ministros fieles serán retirados de entre aquellos que se creen saber tanto. Ahora, hermanos, aquí está diciendo, nosotros siempre hemos dicho, los que van a salir de la iglesia adventista son los ministros falsos. Pero aquí la hermana White dice todo lo contrario. Que en nuestras iglesias los púlpitos van a estar ocupados por ministros que levantan la antorcha de la falsa profecía encendida en la tea satánica del engaño. Y luego dice, si se alberga duda e incredulidad, los ministros fieles serán retirados de entre aquellos que se creen saber tanto. Oh, si también tú conocieses, dijo Cristo, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Ahora, cuando leemos esto, decimos, bueno, ¿y qué va a pasar con nuestra iglesia, hermano? Si en nuestros púlpitos va a haber los ministros predicando el error y los ministros fieles van a ser retirados del pueblo, entonces, ¿qué va a quedar? Ahora, hermanos, no me estoy inventando esto, estoy leyendo lo que dice el Espíritu de Profecía. Que los ministros fieles van a ser retirados de entre aquellos que se creen saber tanto. Y los ministros falsos van a ocupar los púlpitos sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía. Presten atención lo que leen estas líneas. Satanás se ha jactado de lo que él puede hacer en la iglesia adventista. Wow, he's bragging about it. Se está jactando de lo que está haciendo en la iglesia adventista. Dice, saldré y seré un espíritu mentiroso para engañar a los que pueda, para criticar, para condenar, para calumniar. Ahora les termino de leer esta cita, pero déjenme leerles otra aquí. A ver, yo traía un librito conmigo por acá, a ver si lo guardé por aquí. ¿Dónde lo dejé? Aquí está. Miren esta cita.
Alza tus ojos, página 176. Vivimos en tiempos de terrible peligro para la iglesia. Nuestra única seguridad está en caminar en las huellas de Cristo y llevar su yugo. Tiempos turbulentos están delante de nosotros. En muchos casos, los amigos se enemistarán. Sin causa alguna, los hombres llegarán a ser nuestros peores enemigos. Nuestros hermanos de iglesia se transformarán en nuestros peores enemigos. Ahora, hermanos, estaba escrito. Los motivos del pueblo de Dios serán tergiversados, no solamente por el mundo, sino también por sus propios hermanos. Los motivos de los fieles siervos de Dios los van a tergiversar no solo los de afuera, sino los mismos hermanos. Sigo leyendo. Los siervos fieles del Señor serán colocados en situaciones difíciles a fin de justificar la conducta egoísta e injusta de los hombres. Se hará una montaña de una insignificancia que ellos hacen. Los siervos fieles cometen un error y les van a hacer una montaña de grande para mostrar. ¿Por qué? Porque no les gusta el mensaje que predican. Sigo leyendo. La obra que los hombres han hecho fielmente por años será desacreditada y desestimada, debido a que sus esfuerzos no son acompañados por una aparente prosperidad. Por medio de tergiversaciones, estos hombres serán vestidos con los oscuros ropajes de la deshonestidad, debido a que circunstancias que están más allá de su control confundieron su obra. Se los señalará como hombres en quienes no se puede confiar. Y esto lo harán los mismos miembros de la iglesia guiados por sus pastores. Les dirán a los miembros que no los escuchen porque son de moral dudosa. Los siervos de Dios deben amarse con la mente de Cristo. No deben esperar que escaparán del insulto y la tergiversación. Se los tildará de excéntricos y fanáticos, pero nadie debe desanimarse. La mano de Dios está en el timón de su providencia, guiando su obra para su gloria y para la gloria de su nombre. La iglesia no caerá. Se apartarán, pero no caerán. Alabado sea el Señor. Ahora, son graves las cosas que estamos leyendo, hermanos. Les termino la cita para que no nos desanimemos. Página 410 de Testimonios para los Ministros. Esta era la cita que venía diciendo que el diablo se va a jactar de lo que puede hacer en la iglesia adventista. Voy a hacer un espíritu de engaño para engañar a todos los que pueda. Un espíritu mentiroso para criticar, para condenar y para calumniar a los siervos de Dios dentro de la iglesia. Albergue al engañador y al testigo falso una iglesia que ha tenido tan grande luz. ¿Cuál es la iglesia que ha tenido tan grande luz? ¿Cuál es? La iglesia remanente, la iglesia adventista. Albergue al engañador y al testigo falso. Una iglesia que ha tenido tan grande luz, tan grande evidencia del poder de Dios. Y esa iglesia desechará el mismo mensaje que el Señor ha enviado. Esa iglesia va a rechazar el mismo mensaje que Dios les dio. El mensaje de los 3 ángeles lo va a hacer a un lado. Ahora, hermanos, no nos sorprendamos, todo esto está escrito. Gracias a Dios que el Señor nos dio el espíritu de profecía. Para que no seamos engañados. Para que cuando vengan y estamos viendo estas cosas, no nos espantemos como que nos ha sucedido algo extraño. Está sucediendo lo que tenía que suceder porque estaba escrito. La misma iglesia desechará el mensaje que el Señor ha enviado y recibirá los más irrazonables acertos, falsas suposiciones y falsas teorías. Satanás se ría carcajada de la insensatez de ellos,
porque Él sabe cuál es la verdad y los tiene bien engañados. Muchos ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica. Si se albergan dudas e incredulidad, los ministros fieles serán retirados de entre aquellos que se creen saber tanto. Oh, si también tú conocieses, dijo Cristo, a lo menos en este tu día, lo que es para tu bien, para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. A lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Ahora les termino la cita, porque la cita termina con algo muy positivo, hermano. Pero miren esto. Eventos de los últimos días, el capítulo fuerte pregón, el fuerte clamor. Dice así, página 207. Permítanme decirles que el Señor actuará en esta etapa final de la obra de una forma muy diferente de la acostumbrada, contraria a todos los planes humanos. Habrá entre nosotros personas que siempre querrán controlar la obra de Dios y dictar hasta los movimientos que deberán hacerse cuando la obra avance bajo la dirección de ese ángel que se une al tercero. ¿Cuál es el ángel que se une al tercero? El cuarto ángel, el de Apocalipsis 18. Querrán dictar los movimientos que deberán hacerse, los que controlan la iglesia, cuando la obra avance bajo la dirección de ese ángel que se une al tercero, para dar el mensaje que ha de ser comunicado al mundo. Dios empleará formas y medios que nos permitirán ver que Él está tomando las riendas en sus propias manos. Los obreros se sorprenderán por los medios sencillos que Dios utilizará para realizar y perfeccionar su obra en justicia. En esta solemne obra final, próxima página, pocos grandes hombres serán ocupados. ¿Cuántos grandes hombres va a ocupar Dios? Dios realizará una obra en nuestros días que muy pocos se imaginan. Suscitará y levantará entre nosotros aquellos que son enseñados por la unción de su Espíritu antes que por la preparación externa en las instituciones de educación. No se debe descuidar ni condenar estos medios, Dios los ha ordenado, pero solo proveen las calificaciones externas. Dios manifestará que no depende de seres mortales doctos y engreídos. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su Espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. Habrá hombres de fe y oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Ahora escuchen esto. Página 213 de eventos. En las iglesias adventistas del séptimo día habrá una manifestación maravillosa del poder de Dios. Alabado sea su nombre. Pero no obrará en favor de aquellos que no se han humillado ante el Señor ni abierto la puerta del corazón mediante la confesión y el arrepentimiento. En la manifestación de ese poder que ilumina la tierra con la gloria de Dios. ¿Cuál es ese poder que ilumina la tierra con la gloria de Dios? El cuarto ángel, Apocalipsis 18. Vi otro ángel descender del cielo y la tierra fue iluminada con su gloria, 18:1. La manifestación de ese poder que ilumina la tierra con la gloria de Dios, solo verán algo que en su ceguera considerarán peligroso. Las iglesias adventistas van a considerar peligroso el mensaje del cuarto ángel. Algo que despertará sus temores y se afirmarán para resistirlo. Van a resistir el mensaje de Dios. Debido a que el Señor no actúa de acuerdo con sus ideas y expectativas, se opondrán a la obra. ¿Por qué dicen?
¿No debiéramos nosotros conocer al Espíritu de Dios cuando hemos estado en la obra por tantos años? El mensaje del tercer ángel no será comprendido por aquellos que se niegan a caminar en su gloria creciente, y los tales llamarán una luz falsa a la luz que iluminará la tierra con su gloria. Hermanos, le van a llamar luz falsa al mismo mensaje que viene de Dios. Y ahí no termina. Miren lo que sigue. Muchos de los que oigan el mensaje, la inmensa mayoría, no creerán la solemne amonestación. Muchos serán hallados desleales a los mandamientos de Dios, que son una prueba del carácter. Los siervos de Dios serán llamados fanáticos. Los ministros aconsejarán al pueblo a que no vaya a escucharlos. Página 214, hermano. Página 214. Algunos escucharán estas amonestaciones, pero la gran mayoría no les prestará atención. ¿Cuántos no le van a prestar atención? La gran mayoría. Los ministros populares, como los fariseos de antaño, airándose al ver que se pone en duda su autoridad, denunciarán el mensaje como si viniese de Satanás, e incitarán a las multitudes dadas al pecado a que injurien y persigan a aquellos que lo proclaman. Wow, hermano, se dan cuenta que esta controversia no va a ser fácil. Pero hay esperanzas, hermanos. Porque esto, el fin desde el principio, nos ha dicho la tormenta que viene, pero también nos ha hablado de la luz que viene detrás de la tormenta. El Señor ha hecho provisión para todo. No te desesperes, porque ya sabemos el fin del conflicto. Miren. Sin embargo, página 410 de Testimonios para los Ministros. Sigo ahora, termino la cita. La cita que venía diciendo que se levantarán ministros con la doctrina falsa y la antorcha falsa en las iglesias, y muchos van a ser engañados, y los ministros fieles van a ser retirados de las iglesias. ¿Ok? Pero miren cómo sigue. Sin embargo, el fundamento de Dios está firme y el Señor conoce a los que son suyos. No te preocupes, que el fundamento de Dios no va a ceder. No se va a resquebrajar el fundamento de esta iglesia, porque Dios lo levantó sobre la roca firme que es Cristo Jesús. El fundamento de esta iglesia está firme y no va a caer, hermanos. Vendrán las tempestades, vendrán la furia del huracán, pero no se va a caer la casa que el Señor levantó. El ministro santificado no debe tener engaño en su boca. Debe ser abierto como el día, libre de toda mancha de mal. Un ministerio y una prensa santificados serán un poder para hacer brillar la luz de la verdad en esta generación adversa. Luz, hermanos, necesitamos más luz. Tocad trompeta en Sión, dad alarma en mi monte santo, reunid a la hueste del Señor con corazones santificados para que escuchen lo que el Señor tiene que decir a su pueblo, porque Él tiene más luz para todos los que quieran oír. Alabado sea el Señor. No va a dejar a su pueblo en tinieblas. El Señor le va a dar la luz a su pueblo que necesita. Alabado sea el nombre de Cristo. Serán armados y equipados. Los laicos van a ser armados y equipados, hermanos. Y vengan a la batalla en auxilio de Jehová contra todos los fuertes. Dios mismo obrará en favor de Israel. Toda lengua mentirosa será silenciada. Manos de ángeles desbaratarán los designios engañosos que el diablo y sus ángeles están trazando. Que siga planeando el diablo, porque los ángeles del Señor son más poderosos que los ángeles del enemigo. Y los ángeles de Dios van a desbaratar
todos esos planes contra su iglesia. Los baluartes de Satanás nunca triunfarán. La victoria acompañará al mensaje del tercer ángel. Hermanos, este mensaje que Dios nos dio va a triunfar. Aunque hoy en día lo tengan despreciado, lo tengan hecho a un lado, aunque ya no se escuchan los púlpitos adventistas, el mensaje del tercer ángel, no te preocupes, hermano, que todo eso tenía que pasar porque estaba escrito. ¿Te das cuenta que estamos en medio de lo que el Señor profetizó hace 100 años atrás y ya llegó? Tú estabas esperando que venga. Estamos diciendo que ya en cualquier momento se viene la tormenta final, la ley dominical. Pero el diablo dice, antes de eso hay mucho más que hay que hacer. Hay que infiltrar la iglesia. Hay que hacer que el mensaje para esta hora no se predique. Hay que infiltrar con ministros falsos dentro. Todo eso ya pasó. Miren, si ustedes ven, yo hice la lista de lo que acabamos de leer, de la visión del diablo planeando la destrucción de la iglesia adventista. Hice una lista. A ver cuántos son. Aquí la tengo marcadita en mi libro. Miren, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cosas que el diablo planeó para destruir la organización adventista. 10 cosas. Y no hay una que no la estamos viendo que está sucediendo ahora mismo en la iglesia adventista. Díganme, ¿cuál de estas todavía no se cumplió? Díganme. De todo lo que acabamos de leer, que el diablo iba a hacer, ¿hay alguna que no lo está haciendo? Todo esto se está cumpliendo, hermano. El diablo llevó adelante su plan. Pero yo tengo buenas noticias. Dios le dio rienda suelta, le largó la cuerdita. Déjalo que ahora le va a jalar la cuerda. Ahora viene lo bueno, porque viene un gran movimiento dentro del seno del pueblo adventista. Y va a ser muy diferente a lo que la gente se imagina. No va a ser por hombres doctos, estudiados con títulos de teología. Dios va a levantar al común de la gente. Los laicos se van a levantar y van a tomar este mensaje y lo van a dar, porque los pastores dejamos de darlo. ¿Ustedes creen eso? Y si no, convénzanse, lean el capítulo El fuerte pregón. Todo lo que acabo de decir está en ese capítulo. El fuerte clamor, eventos de los últimos días, explica que Dios va a usar hasta los iletrados, hasta los niños para dar el mensaje del tercer ángel. Que Dios va a levantar a hombres y a mujeres que nunca fueron a estudiar en un colegio de teología y son los que van a dar el mensaje. Ahora no despreciemos a los pastores. Porque Dios tiene pastores fieles. Alabado sea su nombre. No todos los líderes de Israel han apostatado. Dios tiene siervos suyos dentro de su iglesia. Pero si sigue el diablo logrando su propósito, los ministros fieles, lo acabamos de leer, van a ser quitados de las iglesias. Esto ya está pasando por doquiera. Cualquiera que está predicando el mensaje del tercer ángel, rapidito lo hacen volar. Y vamos a ver más y más de esto. No se sorprendan. Pero todavía no se ha escrito el último capítulo. El que ríe último ríe mejor. El diablo no se va a salir con la suya. Alabado sea el nombre del Señor. Toda lengua mentirosa será silenciada. Manos de ángeles desbaratarán los designios engañosos que el diablo ha trazado contra su iglesia. Los baluartes de Satanás nunca triunfarán. La victoria acompañará al mensaje del tercer ángel. Así como el capitán de la hueste del Señor derribó los muros de Jericó, así el pueblo que guarda los mandamientos del Señor triunfará. Y todos los elementos opositores serán derrotados. No se queje nadie de los siervos de Dios que han ido a ellos con un mensaje enviado del cielo. No sigáis buscando defecto en ellos, diciendo, son demasiado incisivos, hablan con demasiada energía,
predican muy fuerte. No se quejen de los ministros que Dios manda. Quizás estén hablando con mucha fuerza. ¿Acaso no era necesario hacerlo? Dios hará que retiñan los oídos de los oyentes si no escuchan su voz o su mensaje. Que les suenen los oídos. Dios denunciará a los que resistan la palabra de Dios. Satanás ha tomado todas las medidas posibles para evitar que se produzca algo entre nosotros, como pueblo, que nos reprenda, que nos reproche, que nos exhorte a dejar a un lado nuestros errores y nuestra mundanalidad. El diablo no quiere que esto pase. Por eso él pone trabas y trabas y trabas y trabas para que no se escuche el mensaje que se tiene que escuchar en esta hora. La iglesia necesita un reavivamiento y una reforma, hermanos. Y llegó el momento que eso se dé entre el pueblo de Dios. Hay un pueblo que sí va a llevar el arca de Dios al frente. Algunos no querrán seguir llevando el arca y saldrán de entre nosotros, pero estos no podrán levantar vallas para obstruir la verdad. Esta irá hacia adelante y hacia arriba hasta el fin. En lo pasado Dios ha suscitado a hombres y todavía tiene hombres para esta oportunidad. Para esta hora ha sido llamado. Para esta hora Dios te ha hecho adventista del séptimo día. Dios todavía tiene hombres para esta hora. Mujeres que esperan listos para ejecutar sus órdenes. Hombres y mujeres que atravesarán todas las restricciones que se les pongan. ¡Wow! Aguántate, hermano, porque va a haber que atravesar las restricciones que nos pongan. Como si fueran paredes revocadas con mezcla sin fraguar. ¿Sabes lo que es eso? Cuando ponen el cemento, pero todavía no está fraguado el cemento, llegas, ¡pah!, y la empujas y abajo la pared y vamos para adelante. Así mismo va a pasar. No hay restricciones que van a evitar que el mensaje del tercer ángel siga adelante. Cuando Dios pone su espíritu en los hombres, estos obran. Proclamarán la palabra del Señor, elevarán su voz como trompeta. La verdad no será disminuida, ni perderá su poder en sus manos. Mostrarán al pueblo sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados. Esto es lo que la iglesia necesita, que se le señale el error, que se le señale la tibieza espiritual, para que nos despertemos, porque estamos muy dormiditos, roncando, hermano, mientras el diablo nos gana ventaja. Nos está arrebatando a nuestros hijos, se están perdiendo nuestros nietos en el mundo, los mandamos a las escuelas adventistas y vienen más mundanitos que cuando se fueron. El diablo está logrando su propósito. Los mandamos para que se consagren y vienen con todas las costumbres que aprendieron de otros adventistas. ¿Digo verdad o digo mentira? El conflicto crecerá en violencia. No te pienses que ya va a amainar esto. La tormenta recién ha comenzado, mi hermano. La tormenta recién ha comenzado. Están cayendo los primeros postes. Espérate que se venga el huracán de verdad. ¿Estás preparado para lo que viene? Mira, el conflicto crecerá en violencia. Satanás aparecerá en el campo de batalla y se hará pasar por el Cristo. ¿Tú sabes lo que estamos leyendo? Cuando el diablo mismo se aparezca y se haga pasar por Cristo. You know what I'm talking about? Have you read about this? El diablo no se va a conformar con mandar a sus secuaces y a sus infiltrados. Él mismo se va a meter en el campo de batalla. Él mismo se va a hacer pasar por Cristo. Tergiversará, aplicará torcidamente y pervertirá todas las cosas que pueda para engañar, si fuera posible, aún a los
escogidos. Ha habido y continuará habiendo familias enteras que una vez se regocijaron en la verdad, pero que perderán la fe a causa de las calumnias y de las falsedades que les fueron llevadas con respecto a aquellos a quienes han amado y con quienes conversaron agradablemente. Hermanos, esta obra la está haciendo el diablo, levantando calumnias contra aquellos que los hermanos amaban. ¿Y saben qué? Familias enteras se perderán y perderán su fe por prestar oídos a las calumnias que el diablo está levantando contra aquellos que les predican la verdad. Abrieron su corazón a la siembra de la cizaña. Esta creció en medio del trigo, se fortaleció, la mies de trigo decreció más y la preciosa verdad perdió su poder para ellos. Por un tiempo acompañó sus nuevas teorías un falso celo que endureció su corazón contra los defensores de la verdad, como hicieron los judíos contra Cristo. Hermanos adventistas, familias enteras que amaban este mensaje, escucharon las calumnias levantadas contra los que los predican, se debilitó su fe y luego hasta agarran celo y comienzan a defender. Hay que defender la iglesia, tengan cuidado con esto, que están dividiendo la iglesia, están sacando a la iglesia, a los miembros de la iglesia. ¿De dónde los vamos a sacar? ¿A dónde los vamos a llevar? Si esta es la iglesia del Señor. ¿Ustedes creen que todavía queda tiempo para que levantemos una nueva iglesia? No, hermanos, esta es la iglesia del Señor. No nos vamos para ninguna parte. Pero para predicar el mensaje del Señor no se necesita tener las credenciales de los hombres. Y Dios quiere que este mensaje se proclame y ninguna pared que se levante en contra de él lo va a evitar. Por un tiempo, estas familias que fueron engañadas y creyeron las calumnias tendrán un falso celo que endurecerá su corazón contra los defensores de la verdad, como hicieron los judíos contra Cristo. Enfervorizados por Satanás, algunos conservan por un tiempo la apariencia de hombres de condición floreciente, pero solo por un breve tiempo. Satanás los lleva tan lejos que afrentan al Espíritu de Dios. Se extienden como laurel verde. El Señor los tolera por un tiempo, les permite manifestar su envidia y su odio contra el pueblo de Dios. Así como les permitió a Satanás desarrollar su carácter para que pudiera presentarse ante el universo del cielo, ante los mundos no caídos y ante el mundo caído, con sus verdaderos atributos como engañador, acusador de los hermanos y asesino del corazón. Muchos que ahora pretenden creer la verdad, pero que no tienen fundamento, se unirán al partido de Satanás. En la iglesia va a haber partidos, hermanos. Ustedes pensaban que eso era solamente en la política. Escúchenlo bien. Escúchenlo bien. Porque en la iglesia se van a formar bandos. No es que se van a formar. La hermana White dice que se iban a formar bandos, pero resulta que esos bandos ya están formados. Escuchen. Primeros Escritos, página 118. Vi luego al tercer ángel. Dijo mi ángel guardián acompañante: es el tercer ángel, su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar y atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención de lo que está pasando ahora. Debido a que la verdad será rechazada